Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio en Conectados con. No olviden suscribirse al canal para que puedan disfrutar de todos nuestros invitados. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. No, muy agradecido de que estés acá. ¿Cuánto tiempo tenías sin tocar la tierra? Ya casi un año y medio que no estaba en Cúcuta. ¿Cómo tomaste la decisión de buscar una oportunidad fuera en todo este tema del básquet? Bueno, en el año 2009, yo empecé en el 2008, año 2010, perdón. Vinieron dos entrenadores grandes de renombre aquí a Cúcuta, Ricardo Bojanich y lo que es Jorge Díaz Vélez, dos entrenadores argentinos. La parte formativa son unos monstruos. Nunca había estudiado nada, empecé a ser entrenador pues empírico. Y cuando ellos hablaron en ese campamento que vinieron a dictar aquí, pues me parecían que me estuvieran hablando en otro idioma. Entonces, de allí decidí, prácticamente fueron mi inspiración y siempre quise ser como ellos. Entonces, aparte de eso, pues le contaba aquí a su compañero extra micrófonos que el tema del conflicto armado que se vivió en la época de los 90 también afectó mucho y por eso prácticamente fue mi sueño salir de acá, no solamente de Norte de Santander, sino de Colombia. Explícame un poco eso de los campamentos, Diego. Bueno, en unas partes le llaman campus, en otras partes le llaman campamentos, en la parte de México le llaman clínicas. Entonces, hay clínicas para jugadores y clínica para entrenadores. Entonces, yo soy especialista en clínica para jugadores y más que todo en la parte formativa, hasta 17 años. Entonces, es captar una escuela o diferentes alumnos clubes que vengan por 3 días a aplicar, bueno, a recibir y aplicar nosotros la metodología que bueno, replicamos actualmente aquí en Latinoamérica. Los entrenadores de la nueva escuela. Se me hace raro que hayan venido los dos argentinos acá. Pues la verdad, hubo un presidente de liga que le invirtió, quiso como que, se puede decir, invertir en los nuevos entrenadores y tuvimos la oportunidad de tener esos dos argentinos que incluso en el 2016, Jesús, tuve la oportunidad de ser parte de un staff de un campamento donde yo no era un alumno, era alguien que estaba al lado de ellos, la par, un colombiano que estaba iniciando como entrenador de formación. Para que todos los que nos estén viendo entiendan un poco qué tan difícil es estar en ese tipo de campamentos y el nivel que se maneja con todos estos jugadores. Realmente es complicado, más que todo cuando en el exterior el estigma del colombiano, ¿no? O sea, el ver que de pronto el básquetbol colombiano no es muy visto, muy bien visto en los diferentes. Siempre en Sudamérica el entrenador argentino tiene más credibilidad, el entrenador uruguayo o el brasilero en este caso, no solamente en el básquet, sino también en los diferentes deportes. Entonces tú llegar y romper ese esquema, ¿no? De que, a ver, hay un colombiano que, es, que está muy capacitado y está a la par de aquellos entrenadores argentinos o uruguayos. Entonces, llegar a romper esquemas es complicado, pero con el tiempo pues, bueno, se ha logrado. ¿Cuál fue el primer país cuando arrancó, Diego? Aparte de Venezuela, porque obviamente pues estamos aquí cerca, fue Uruguay, Montevideo. Eh, bueno, te comento así lo más rápido posible. Me contratan en Salazar de las Palmas, un entrenador muy amigo, y me dice: Diego, tú eres entrenador de selección. En esa época yo era entrenador de liga de acá de Norte de Santander. Manejaba lo que era el mini básquet, categoría U12. Me dice: quiero que vengas y des un campamento. Entonces sí, no hay problema, yo bajo, págame los pasajes, no me pagues ni honorarios ni nada, o sea, págame los pasajes, yo quiero mostrar mi trabajo. Yo, sorpresa, pues me tenía hasta dron para grabar todos los entrenamientos y hice un video de 10 minutos, que en esa época pues las redes sociales estaban todavía como abarcando, pero después de un año lo subí
a mi página, creé una página y subí ese video. Y pues alguien de Uruguay se interesó en mis servicios y me dijo, solamente te vamos a pagar la mitad del viaje. Yo le dije, no importa. Fui al Imere de Villarrosario, al Imere de Cúcuta, hice rifas, hice todo. Porque el viaje sí era como de 3 millones y algo. Pero al final lo logré, lo logré. Realmente hubo un mandatario en Villa del Rosario que de pronto pues le dan mucho palo, ¿no? Actualmente, que es Pepe Ruiz Paredes, pero él fue que me dijo, Diego, te voy a echar la mano, y me dio prácticamente la mitad del viaje. Y de ahí pues surgió todo este tema. ¿Cómo le ha ido con el tema de redes desde que subió el primer video? Realmente espectacular, más que todo en Facebook. Se puede decir que soy muy seguido no solamente en Colombia, sino en toda la parte de Latinoamérica. Esa interacción de todos los jóvenes con los que tú haces el coaching, donde entrenas en el campus, ¿hay algo mucho más allá que los une con ellos? ¿O ha tenido una experiencia particular con algún alumno? He tenido muchas. Lo que pasa es que nosotros, los colombianos, pues tenemos esa esencia de tener como le dijera yo, un excelente, el buen humor, el mamar gallo, el de molestar, el de decir, el de esto. Y a ellos les encanta la forma pues de ser de uno, ¿no? Aparte de que pues les enseñas no solamente la parte deportiva, sino también la parte de los valores, que se ha perdido realmente mucho. Y es eso, les causa curiosidad siempre que, incluso hay veces, como he vivido mucho tiempo en México, ellos creen que yo soy mexicano, que no soy colombiano. Entonces es eso, la picardía que tiene uno como colombiano. No, y es muy chistoso porque... Pero sabes que eso es algo que nos ha pasado y creo que caracteriza del colombiano a muchas personas de otros países, porque no, se puede decir que nos pasa casi en cualquier sitio. Ese calorcito que uno genera no lo consigue uno de otra persona de otro país. Sí, entonces eso, algo, pues anécdota así de que me haya pasado fue que estando en México, en la parte de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas se llama el estado, yo tenía un campamento, y día anterior pues a mí me gusta utilizar mucho lo que es la parte de, bueno, la barba, sí, como para que noten un poquito más de seriedad en mi trabajo. Pero llegué cansado y me pasé la máquina y sin querer se me dañó todo lo que me habían hecho en la barbería y me tocó quitarme la barba. Cuando llegué, el vigilante no me dejaba entrar porque supuestamente decía que los que iban a recibir el campamento eran por el otro lado, y que yo le decía, pero es que yo soy el ponente, y miraba el cartel y me miraba a mí. No, pero es que tú te ves muy joven, que me tuvo que llamar al organizador y decirle, mira, es que no me dejan entrar y ya tengo 15 minutos aquí. Entonces, esa es una de las anécdotas que me ha pasado allá en México, que se puede decir que es el segundo país que me ha abierto mucho las puertas, y de los 32 estados que hay en México, conozco 16 ya. Entonces, ese es como un segundo país para mí. ¿Qué diferencia, Diego, esos campamentos que tú haces, digamos, por el cual te buscan de todos los países de lo que es Latinoamérica y Centroamérica, para que tú les puedas enseñar a los chicos? Bueno, como veníamos hablando también extra micrófonos, es con el tema de los elementos no convencionales. Palos de escoba, sillas. Yo te armo una clase con un palo de escoba y te hago todos los fundamentos del básquet. Cómo corregir el tiro, cómo corregir el bote, cómo corregir el pase. O sea, eso es lo que ha marcado de pronto ahorita la pauta. Incluso con bolsas plásticas también hemos hecho el tema de la adhesión del balón. Y se puede decir que hemos de pronto revolucionado un poquito la forma del entrenamiento deportivo en el básquet. Entonces eso ha llamado mucho la atención. Incluso una vez subí un video de corrección, con el tema de un palo. Y un entrenador suizo me escribe preguntando que cuánto era que medía. Y era un simple palo de escoba que cuesta sino como 2,000 pesos. Entonces, aquí el tema es que son muy recursivos, la nueva generación que estamos saliendo, y lo importante es de que estamos marcando la pauta y realmente pues hacemos ese cambio.
Eso es lo que nosotros hablábamos del tipo de entrenamiento de entrada y salida que se ha venido, digamos, generando o que marcó hace 20, 25 años un estilo de entrenamiento, ya prácticamente está quedando como atrás, o hay siempre entrenadores que tienen eso como arraigado. Pues el tema es de que el entrenamiento como tal deportivo ha evolucionado mucho. Hay parte de ciencia, hay parte de biología, fisiología, de muchas cosas. Entonces, yo siempre digo, y siempre lo digo en mis conferencias, tú no puedes ser el mismo entrenador de hace 3 años, porque el entorno, la tecnología, tantas cosas que pues ha abarcado ahorita, en la actualidad los chicos no son los mismos del año de hace 5 años atrás, 10 años atrás. Entonces, tenemos que marcar una pauta e ir cambiando cada año o modificando la filosofía del entrenamiento. No nos podemos quedar siempre con la vieja guardia, ¿no? La vieja escuela, como fuimos nosotros de pronto entrenados, ¿no? Entonces ya ahorita tiene uno que ser el amigo, el compañero, el educador, el consejero, el psicólogo, a veces hasta el papá sustituto de algunos chicos. Entonces, vuelvo y le digo, tienes que estar muy preparado para esto. A mí me parece muy curioso, ¿sabes? Que el tema de los campus cuando son solo de 3 días, pero a la final en esos 3 días haces todas esas conexiones con todos los chicos. Sí, pues se puede decir que esa es la experiencia que uno ya ha adquirido durante todo este tiempo, porque pues yo llevo en esto, la primera vez que salí de Colombia fue en el 2016. Se puede decir que ya tengo 7 años fuera de Colombia, entonces pues más que todo es la adaptación incluso hasta de la jerga, porque hay palabras totalmente diferentes en cada país, entonces uno tiene que estudiar ese tipo de cosas y cosas, bueno. La conexión durante esos 3 días, pues uno trata de como de entregar lo máximo para que esos chicos se sientan, sí, entregar de sí muchas cosas y dejarles siempre una enseñanza, que es lo importante. ¿Cómo ha sido esa parte de conferencista? Realmente al principio fue muy dura porque era de pronto un entrenador muy tímido, era muy reservado, muy callado, pero hice ejercicio, incluso hasta me tiré de bungee para tener un poquito más de seguridad, ¿no? Ejercicios extra, pero realmente ahorita se puede decir que desde el 2000, el año pasado fue uno de mis mejores años, porque hice casi 12 campamentos en todo Latinoamérica. Entonces, se puede decir que ese es mi momento y lo estoy viviendo a plenitud. Y las conferencias a veces se tornan un poco como aburridas, pero el trabajo en cancha se puede decir que cambia todo. Bueno, digamos que tú ya vas en una parte que es mucho más técnica a la hora de dar una conferencia, para que te entiendan los puntos de vista. Ya en la cancha pues es otra cosa. Sí, generalmente el trabajo en cancha se complementa esa parte pues teórica, ¿no? O sea, yo realmente, como siempre lo trato de decir, las capacitaciones que yo iba, te sentaban 3, 4 horas a escuchar ahí a un argentino o a un uruguayo y te aburrías. En cambio, las conferencias que estamos dando nosotros, los entrenadores están dentro de la cancha, interactúan con nosotros, profe, y eso para qué es eso, para lo otro. Entonces, lo que es la parte o la franquicia, orgullosamente de ser basquetbolista, los campamentos creen en ti porque tienen una marca ya registrada. Se trata de eso, de crear un espacio totalmente diferente a lo que otras, o en este caso agencias deportivas, pues ofrecen, ¿no? O sea, y realmente desde que hemos empezado con esos campamentos, la gente ha tenido mucha interacción y le ha gustado. Entonces, como somos la nueva generación de entrenadores, entonces queremos marcar ese hito y esa pauta. ¿Dónde saltó el bungee? Lo hice en Perú, en una parte que se llama Ayacucho, allí, bungee y canopy, ahí. Y en México también en Six Flags, también me lancé el bungee. Ese bungee, pero es porque está en unos sitios está también el péndulo, en el mismo bungee. No, ese es el vacío. Sí, o sea, el vacío es lo amarran y chao. Y chao, sí. Eso tienes que tomar la iniciativa propia de 1, 2, 3. Yo utilizo ese 1, 2, 3
Por ejemplo, cuando me levanto en la mañana, tengo que hacer algo rápido, entonces me despierto y digo 1, 2, 3 y pum, me levanto. O sea, eso lo he aplicado y también me ha dado. Entonces, ese tema del bungee, sí, al principio era de mucho miedo, pero ya ahorita ya lo hago normal. Sí, sí, es una experiencia muy bacana. Sí, sí. Es una experiencia muy bacana. Yo tuve la oportunidad una vez, pero no, a mí sí no me esperaron. 1, 2 y ya está. Ya está la otra persona con la mano, pero eso hace parte de uno poder romper, digamos, las mismas barreras de uno mismo y Ahora el miedo, exacto. poder trascender. ¿Cómo ha sido ahorita cómo ves a Colombia deportivamente en términos de básquet con lo que has visto afuera? El básquet femenino ha crecido un montón. Ha crecido, tienen un gran entrenador y las últimas participaciones internacionales realmente han ido muy bien. Creo que clasificó la sub-15 al mundial, la sub-17 también del básquet de la selección Colombia. Yo siempre soy, y como se lo decía, tenemos el biotipo para lograr muchas cosas. Incluso hicieron un campamento de la NBA en Medellín hace 3 años y esos narradores de ESPN, Carlos Morales, vinieron y se sorprendieron del biotipo que tenemos en Colombia. Entonces, fácil, podemos ser potencia en el básquet. No falta esa organización y obviamente pues algo que mancha siempre en todas las federaciones, que es el tema de la corrupción, ¿no? Entonces, el desvío de fondos, no hay un programa de talentos, un plan de altura. O sea, la federación tiene que organizarse en mucho en ese sentido. Nosotros hablábamos de la neuromecánica para mirando qué se necesita para un jugador. Explícamelo un poquito más para que las personas puedan entender, porque muchas veces esto puede que se adapten para los que quieran jugar profesionalmente o quieran un ritmo de vida adecuarlo, pero también aprende uno como ser humano y no necesariamente tiene que ser de básquet, sino tiene que crecer como persona. Bueno, la neuromecánica es algo, bueno, del movimiento. Lo que realmente ahorita está marcando la pauta es lo que es las neurociencias aplicadas al deporte. Que en simples palabras, para que me entiendan, es la toma de decisiones. O sea, uno para la vida tiene que tomar decisiones buenas. A veces tomas decisiones malas, pero aprendes. Pero esto de la toma de decisiones en el básquet es crear como el ambiente, crearle el problema a los alumnos y que por medio de una toma de decisiones ellos solucionen, ¿sí? Nosotros estamos tratando de cambiar ese esquema de que de pronto pararse en la línea y empezar a gritar, a gritarle todo el tiempo o que mi equipo tiene que hacer esto, no, sino que ya el chico en el entrenamiento tome esa decisión y que en el juego, pues el que lleve el hilo del juego son ellos, porque a la final nosotros los entrenadores no somos los que tomamos la última decisión, al final son los chicos. Entonces esa parte de una toma de decisión de la neurociencia aplicadas ahorita al deporte están marcando la pauta y es la toma de decisión. ¿Es tan diferente estar en un partido de fútbol como coach al tema del campo? ¿No le hace falta como ese agicito en el término del partido, en el tomar decisiones, cambiar jugadores? Pues lo que pasa es que el básquet es un deporte de pronto más rápido, ¿no? Es como el fútbol sala, ¿sí? En cambio, pues un jugador de fútbol, digo yo, pues si la pelota está en el área y tú eres defensor, pues estás descansando. Pero si tú descansas en el básquet, ya están jugando 4 contra 5, entonces... Y las decisiones se toman en milésimas de segundo, entonces por eso que el tema de las neurociencias aplicadas se tiene que mejorar y bueno, obviamente tenemos que estudiar acerca de ello, ¿no? Pero yo digo en el tema de partido, digámoslo, ¿no le hace falta un partidito de ser coach o no le ha llamado la atención? Pues como usted bien sabe, vengo de familia futbolera, ¿no? O sea, aquí entra pues mi primo Joel Luis Raguano. Sí, una época quise, cuando estuvo en furor el tema del Cúcuta Deportivo,
meterme ahí como hasta preparador físico. Le dije, yo no quiero ser preparador físico. Pero sí, el tema del fútbol no es referente a mí. Incluso en Perú también estuve como entrenador de fútbol, ¿no? Y también hasta entrenador de vóley. O sea, uno tiene que ser aquí multifacético en esos aspectos, no solamente quedarse con un solo deporte. Y siendo el coach de un partido de básquet, ¿sí ves la diferencia cuando ya haces, digamos, como el apartado de ser parte de un campus? Sí, claro, realmente para mí, yo me pierdo, Jesús. Yo estoy en una cancha de básquet y a mí se me olvida deudas, se me olvida que tengo novia, se me olvida que yo me pierdo, es como una droga, se puede decir para mí. Estar metido en una cancha de básquet para mí es eso, es eso. Porque, como le digo, realmente las oportunidades que yo tuve de surgir fueron muy escasas, pero las pude aprovechar y poder, como le digo, salir acá de norte de Santander y de Colombia. Son entonces bastantes decisiones las que se arman en un partido de básquet. Uno usualmente, bueno, de pronto como uno no está tan acostumbrado a ese tipo de deporte, no las suele ver, pero uno sí ve el cambio constante de los jugadores. Por ejemplo, ya tú me dices que ninguno para, entonces ya uno dice, bueno, ya uno los entiende. Además que son 4 tiempos Intensos, intensos. y Sí, exactos. O sea, aquí o sea, no podemos dar el brazo a torcer en ningún partido. Y entonces, hay cambios, sí, obviamente. Darle aire al jugador titular, sacarlo, o tener jugadores de rol. O sea, puedes tener un equipo en un jugador que no te mete puntos, pero te defiende, te roba 10 balones, el otro hace tantos rebotes. O sea, aquí son jugadores de rol, entonces es como un equipo. Sí, no puedes ganar un torneo con 1 o 2 estrellas. Tienes que tener un equipo. ¿qué piensas que va a marcar, digamos, un poquito la tendencia en 5 a 10 años con el básquet? Realmente, como lo veníamos hablando, el tema de la escuela americana ya no va a ser de pronto la que a nivel del mundo sea potencia. Ahorita la escuela europea está marcando un mito. Incluso hay ahorita un jugador que todas las franquicias de la NBA se está peleando. Mide 2.15 y parece y bota el balón y lanza como de 1,80 m. Pero ese jugador es forjado en la escuela europea. Entonces, en el americano siempre pasa de que si eres alto, pues eres pivot y no te dan funciones de un botador o un base o un alero. En cambio, en Europa ellos rotan y este jugador es extraterrestre. Ojalá lo vieras, todas las franquicias de la NBA lo quieren. Entonces, de aquí para allá vamos a ver jugadores de 2,20 m, 2,30 m, jugando como de 1,80 m. Entonces, va evolucionando mucho el básquet, en tanto la parte del biotipo como la parte se llama de la multilateralidad. Entonces, eso es lo que va a marcar ahorita la pauta. ¿Y tú qué opinas? O sea, o Estados Unidos ha bajado o realmente los otros países han venido con ese empuje de técnica para poder llegar al nivel de élite que tienen. Pues lo que pasa es que, como le digo, la escuela europea ha marcado ahorita, y eso no es de ahorita, o sea, yo le estoy hablando de la Unión Soviética, de hace muchos años. Han habido de pronto genios motores, le llaman a eso. Genios que motrizmente vienen, o sea, de un 300%. Hay un jugador que marcó la pauta, Drazen Petrovic. Hay un jugador también que se llama Sabonis. Y ahorita actualmente, como yo te contaba, los jugadores de la NBA ahorita que de pronto sobresalen mucho son los europeos. Estamos hablando de Luka Doncic, Giannis y lo que es Jokic, que son jugadores que en un partido te meten 20 puntos, te roban 10 balones y te agarran 10 rebotes y hacen triple doble como si estuvieran jugando, digamos, aquí en el Colsac en las mañanas los martes. Entonces, esa es la cuestión. El americano es más se puede decir, más de fuerza, más de potencia, más de velocidad, más espectáculo, más show. No sé qué jugador referencias de básquet ahorita, Allen Iverson,
Kyrie Irving, o sea, son jugadores espectáculo, entonces esos están acostumbrados a la cuestión americana. Pero el que sabe de básquet sabe que un jugador europeo te va a producir más de pronto que un americano en la actualidad. Y en el ranking FIBA, España es actualmente el número 1. En los Olímpicos es cuando uno ve realmente esa diferencia de jugadores, cuando uno ya se sienta a ver un partido completo como tal. Es que ahí no vale en un juego tener una medalla olímpica, o sea, no vale salario, no vale todo, o sea, tú en tu historia tienes que ganar una medalla olímpica, que para mí también es lo más top. Puedes tener 50 mundiales, pero si no tienes una medalla olímpica, no vas a trascender como leyenda, ¿no? Se queda ese sin sabor. Ajá. Entonces, eso es lo que pasa. Lo que pasa, ahí sí se ven, como le digo, sí se juega realmente el básquet a puro corazón, a pura garra. Vuelvo y le digo, la parte monetaria no entra ahí cuando vayas a ganar una medalla olímpica. ¿Cómo has visto en los campus a esos alumnos que has tenido? ¿Has podido ver, digamos, una característica particular con uno de ellos? Sí, realmente estuve en Oaxaca. Oaxaca es un estado de México donde se juegan las populares merces. Sí, son mercenarios en pocas palabras. Entonces son torneos de feria, de pueblos, pero se juegan un montón de dinero. Entonces hay chicos que empiezan a jugar esas merces desde los 14 años. Entonces sí tuve la oportunidad de conocer un chico que yo dije, si este chico de pronto hubiera tenido escuela desde los 10 años, hubiera sido un jugadorazo. Entonces siempre veo talento en todos lados y se puede decir que sé diferenciar. Pero Oaxaca es algo impresionante, algo impresionante. Por una iglesia, Jesús, al frente hay una cancha de básquetbol. O sea, es una locura, una locura. Pueden tener las vías no pavimentadas, pero tienen su cancha de básquetbol. O sea, es una locura. Y me llevó ahí, como le digo, la enseñanza de que pues ese chico de 14 años se puede decir que era el bastón de la familia. Tenía 8 hermanos, que todos obviamente sobrevivían de él. Y él siempre se iba a jugar por $50 cada partido y descalzo. O sea, no utilizaba a veces ni los propios tenis de básquetbol, sino jugaba descalzo. De allá salieron los chicos triquis, no sé si nunca escuchaste, que jugaron con el Real Madrid y todo. Entonces me llevo esa anécdota de ese chico, que le ha tocado realmente duro. Yo no tenía la menor idea de que en México hubiera esa abundancia en temas de básquet. Sí, México es, aparte de futbolero y también el tema de base, el básquetbol en todas las regiones se juega mucho. Obviamente hay un contraste de niveles de lo que es pegado a Estados Unidos y lo que es del sur. O sea, norte siempre va a tener un básquet porque pues tienen la facilidad de que hacen una pretemporada y se pasan a Estados Unidos y van y juegan. Entonces agarran un cierto nivel. Pero el del sur sí le toca un poquito complicado porque en el sur de pronto son los más chaparritos, son los que están pegados a Guatemala, sí, entonces es una gran diferencia, pero sí, el básquetbol en México es algo, o sea, mucha diferencia. Nosotros estábamos hablando antes de empezar y, cuando yo te comentaba que hacía ejercicio en la mañana y tú me decías que era mejor en la tarde. Esto también puede ser un consejo para los que nos vean y de una u otra manera lo tomen como una enseñanza o otro punto de vista. ¿Por qué consideras tú que en las tardes es más, o sea, tiene más efecto y más rendimiento que en las mañanas? Pues bueno, eso a veces no lo digo yo, o sea, lo dicen los autores en esta parte de la fisiología del ejercicio. Tú en la mañana te levantas obviamente con pereza, con sueño, a veces ni te dan ganas de hacer ejercicio, pero lo haces porque pues lo necesitas. Pero en ese momento la temperatura corporal, el tema del flujo sanguíneo, la abertura de los alveolos en el corazón, entonces después de las 3 de la tarde es que tu cuerpo ya está un poco más nivelado en todos esos aspectos. Entonces al hacer ejercicio de esa hora,
en adelante es un poco más productivo, ¿sí? Es más que todo es lo que cambia. Entonces yo siempre recomiendo, a mí me dicen, ¿a qué horas puedes hacer ejercicio? Después de las 3 de la tarde, lo puedes hacer. Y también tienes una carga energética ya, porque si tú vas en la mañana, tenías 12 horas de haber comido o ingerido algún alimento, cambio. Tienes desayuno, a veces media mañana, tienes el almuerzo, entonces ya tienes una carga energética en la cual pues tienes reservas energéticas. Y vuelvo y le digo, es un poquito más efectivo. De todos los roles que tiene el básquet, en cuanto a los jugadores, ¿cuál ha sido su preferido, Diego? Preferido no. ¿O el cual a usted le ha gustado más o sea, enseñar o Siempre fui armador, el que llevaba el balón, como el 10 en en fútbol? fútbol. Ese 10, ese chaparrito habilidoso siempre me tocó. Y como, bueno, soy zurdo, pues aún más se le dificultaba al otro que me defendía poderlo hacer. Entonces, ese... Es más, en la época de Jordan había un equipo que siempre se enfrentaba en las finales contra él, que eran los Jazz de Utah. Y yo era fan de Jordan, pero era más fan del armador de Jazz de Utah que se llama John Stockton. Entonces siempre quise ser como ese jugador, que en una entrevista muchas veces lo catalogaron otros jugadores que se bajaba del bus cuando iba a jugar y lo veían como maestro de escuela, pero cuando entraba a la cancha se convertía en otra. Entonces siempre me gustó esa posición de ser base armador. Esperemos poderlo tener acá, Diego, y que esto sirva para que muchos niños puedan ver que no solamente está el fútbol, que es más como lo más famoso que tenemos acá en el país, sino que también podamos mirar otro tipo de deporte y pues me incluyo yo como padre en mostrarles las opciones a los niños, ¿no? Uno muchas veces comete el error de encasillarlo en un solo lado y no le dice, venga, pruebe esto, pruebe aquello, a ver qué le gusta, cómo se siente más cómodo y apoyarlos. Sí, pues el básquet es otra alternativa. Muchos creen que pues uno va a crecer un montón, ¿no? Porque son el deporte de los altos, pero yo siempre digo que cualquier deporte es bueno, a la medida de que no haya mucha presión en los chicos del querer ganar a veces. Entonces hay unas etapas que tiene que respetarse, como son las partes evolutivas y las fases sensibles que, bueno, técnicamente te estoy hablando, que podemos cambiar. Entonces yo siempre les digo a los papás, ¿quieren un campeón en la casa? Pues entrénese usted mismo, pero a su hijo déjelo disfrutar, porque ahorita estamos con el afán de ganar, de figurar, de que soy campeón, de que no. Pero esos chicos llegan mucho a los 15, 16 años y no quieren saber nada de deporte, porque las presiones que hubieron durante su deporte formativo, ¿por qué no? Entonces es una locura realmente. Y en algunos países he divisado eso y estoy en contra de eso. Y eso es lo que nosotros, bueno, en mi caso yo pregono en mis redes sociales, que el deporte sea un disfrute para los chicos, que después ya vendrá el ganar, ¿no? Más adelante. Pero que en las etapas de la edad de oro de 8 a 12 años, más bien los entrenadores nos enfoquemos en formar las bases, ¿no? Las bases. Como cuando tú vas a construir una casa, ¿qué es lo primero que haces? Primero pues haces el plan, ¿no? Lo que uno hace, la planificación. Después viene a crear las bases, que son como los cimientos. Y ya después vienes y armas tu esquema. Entonces, eso tenemos que cambiarlo. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, Diego. No, pues realmente muy agradecido, muy contento de estar aquí pues en mi país, en mi región, en mi ciudad y nada, pues último mensaje, yo siempre digo, sueñen en grande y que pues peleen por esos sueños. Realmente dejar la bandera en alto, no solamente de Colombia, sino en norte de Santander, en otros lados, ha sido difícil, y que conozcan Cúcuta. A veces no saben dónde es. Lo único que conocen de Colombia es Medellín y Bogotá, y nos conocen es por las narco series que siempre. Entonces yo trato de cambiar ese esquema y nada, pues la verdad, Jesús, muchísimas gracias.